y vamos a tener al pastor Helio con nosotros en el Evangelio de Marcos según el comentario Beacon. Pastor Helio. Amén. Que Dios les bendiga a todos, Dios te bendiga, pastor. Y es de sumo gozo estar con ustedes. Y wow, ya se fue el edificio, se fue todo, así que aquí ya no hay marcha atrás. Gloria a Dios. Ahora lo que viene es gloria y más gloria en Gloria a el Dios. nombre del Señor. Gloria a Dios. Pues nada, vamos a hacer una corta repaso de los dos puntos que pudimos cubrir la semana pasada. Sección 3 posterior ministerio en Galilea, Marcos 3 del 7 al 12 letra A, retiro a la costa del mar. Debido a la oposición en la sinagoga, Jesús se retiró al mar de Galilea. En la Biblia el mar simboliza a menudo a los gentiles. Isaías 65, Salmo 65 del 7 al 8, Isaías 17 al 12. En la literatura bíblica el mar representa caos, peligro, naciones gentiles. Isaías 17, 12, Daniel capítulo 7. Es el lugar de donde surgen los imperios paganos. Apocalipsis 13:1. Pero en Cristo el mar es sometido y transformado, trayendo incluso a los gentiles a la salvación. Isaías 60:5. En la nueva creación ya no habrá mar. Apocalipsis 21:1. Es decir, ya no habrá división entre Dios y los pueblos. Lo que movió a estas multitudes a seguirle fue que se había enterado de todo cuanto Jesús estaba haciendo, porque le seguían, porque había sanado a muchos hasta el punto de que cuantos parecían dolencia se le echaban encima para tocarle. Tenían fe en que eso era suficiente para ser libre del azote. Marcos 5:28, Mateo 9:21. Cuando hablamos de azote, se habla de enfermedad. La multitud era tan grande que Jesús pidió una barca para poder apartarse de la orilla, para evitar ser aplastado por los que acudían a él para ser sanados o los que le seguían solo por curiosidad. Cuando unos espíritus inmundos en la multitud gritaron que él era el Hijo de Dios, él les advirtió seriamente que dejaran de decirlo. No quería dar las falsas esperanzas a un pueblo en desesperación de un Mesías liberador del imperio romano. Él vino a liberar a su pueblo de una cárcel espiritual, mas ellos no lo comprendieron. Jesús tenía el poder para sanar, pero sus milagros eran llevados a cabo solo a aquellos que acudían a él. Marcos 6, del 5 al 6. Letra B, llamamiento de los 12. Marcos capítulo 3, del 13 al 19. Jesús sube al monte, un lugar simbólico de comunión con Dios y autoridad espiritual, como Moisés en Sinaí o Elías en Horeb. Allí pasó la noche entera en oración, Lucas 6:12. Allí llamó a los que él quiso. Cristo los escogió, Juan 15:16. Y vinieron a él, indica obediencia inmediata y disposición de seguirle. A los que quiso llamar, hizo que quisieran venir. Filipenses 2:13. Dios pone el querer como el hacer. Estableció a 12. En griego, epoisen, dodeca, significa literalmente hizo a 12. Es decir, los formó y los constituyó como un grupo representativo. El primer propósito fue para que estuviesen con él. Hechos 1:21. Para que fuesen testigos de su doctrina, conducta y de su paciencia, estando así en condiciones de conocerle bien y de recibir de él las instrucciones necesarias para
poder predicar e instruir a otros. Según de Timoteo 2:2. Él les otorga autoridad espiritual, o sea, exousia, no solo para hablar en su nombre, sino para manifestar el poder del reino de Dios. Esto mostraba que el poder que Cristo tenía no era un poder delegado, sino propio. Él tenía vida en sí mismo, Juan 5:26, y el Espíritu sin medida. Juan 3:34. Por eso pudo otorgar su poder incluso a lo débil y lo necio de este mundo. Primera de Corintios 1:27. Simón, y a quien le puso el sobrenombre Pedro, en griego Petros, que significa piedra, Juan 1:42. El cambio de nombre implica un cambio de identidad y un cambio de propósito. Jesús veía en él el carácter que sería fundamental para la iglesia primitiva. Mateo 16:18. Aunque Pedro tuvo debilidades, Jesús lo moldeó para ser un líder firme. Jacobo y Juan eran hermanos pescadores. Jesús les dio el sobrenombre Boanerges, palabra aramea que significa hijo del trueno. Esto refleja su carácter fuerte e impetuoso. Lucas 9:54. Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Juan 1:40. Felipe de Betsaida, hombre de fe práctica. Juan 6:5-7. Bartolomé, también llamado Natanael. Juan 1:45. Hombre sincero y sin engaño. Mateo o Leví, publicano. Tomás, llamado el gemelo, conocido por su duda inicial, pero su confesión final fue una de las más grandes. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Jacobo, hijo de Alfeo, de quien se sabe poco, pero fiel seguidor. Tadeo, también llamado Judas de Santiago, autor de la epístola de Judas. Simón el cananista o celote, perteneciente a un grupo nacionalista que esperaba liberar a Israel del dominio romano. Judas Iscariote fue escogido como los demás, mostrando que el llamado no garantiza fidelidad. Cada uno debe perseverar. Iscariote significa hombre de Queriot, una aldea de Judá. Su tradición cumpliría las profecías, Salmo 41:9 y Juan 3:18. Y hasta aquí el corto repaso, y vamos a entrar de lleno a nuestra lección de hoy. Estamos en el libro de Viken, página 303, letra C, amigos y enemigos. Vamos a hacer el primer punto, el pecado imperdonable. Para eso vamos a leer Marcos capítulo 3 del 20 al 30. Hermana Miriam, si me puede leer Marcos capítulo 3 del 20 al 30. Del 20 al 30. Ok. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer.
Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Amén. Gracias, hermana Miriam. Amén. Ahora estamos en el libro de Viken, página 303, y le voy a pedir a la pastora Madeline que lea los primeros 2 párrafos. Bendiciones a todos. Y vinieron a casa al volver a su hogar en Capernaum, después de una breve tregua en la zona montañosa. Jesús una vez más se sumergió en el demandante ministerio que estaba ante él. Se agolpó de nuevo la gente. Al agrado de Jesús y sus discípulos, ni aún podían comer pan. No había tiempo siquiera para comida. Teniendo por la salud, temiendo por la salud y el sano juicio de Jesús, ciertos amigos, evidentemente de Nazaret, vinieron para prenderle. Es probable que el verso 21 anticipe el verso 31, donde sus hermanos y su madre, entran en acción alarmados por su seguridad. Ellos estaban seguros de que estaba fuera de sí. Marcos nos presenta un cuadro de increíble celo y agotadora actividad de parte de Jesús. Amén. Gracias, hermana Madeline. El pecado imperdonable. Después de escoger a los 12, Jesús regresa a casa en Capernaum. La multitud es tan grande que ni siquiera tiene tiempo para comer. Este detalle muestra la intensidad del ministerio de Jesús, su entrega y la gran atracción que ejercía sobre el pueblo. Lo suyo se refiere a sus familiares o allegados. Ellos piensan que Jesús ha perdido la razón debido a su estilo de vida, su dedicación al ministerio y la oposición de los líderes religiosos. Culturalmente, esto refleja la incredulidad de su propia familia antes de su resurrección. Juan 7:5, mira lo que dice. Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ser fiel a Cristo puede implicar malentendido y rechazo incluso de los tuyos. O sea, había una condición legítima que los familiares de Jesús habían notado. Y mire cómo dice Marco que ellos habían llegado a aprenderle. O sea, esto no le suena como cuando entregaron a Jesús, cuando vinieron a aprenderle. O sea, vinieron a tomarle a fuerza. Pues, ¿qué estaba sucediendo con Jesús durante ese tiempo? Él estaba tan y tan envuelto en el ministerio que aún no tenía ni tiempo para comer. Imagínense, ¿cuántos son madres aquí? ¿Cuántos son padres? Especialmente las mamás. Usted sabe que aun cuando su hijo se va de su casa, estamos hablando ahora de a las mamás, al corazón de madre, ellas saben que el papá y la mamá, especialmente la mamá, tu hijo puede tener 40, 50 años y siempre va a ser tu hijo, ¿verdad que sí? Siempre ese corazón de madre va a estar preocupado por su hijo. Pues ellos no entendían la magnitud del ministerio de Jesús, especialmente sus hermanos. ¿Por qué?
porque dice el libro de Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y eso fue una de las razones que él tuvo que salir de Nazaret y establecerse en Capernaum. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o estamos claros? Vamos a seguir. Papito, sigue con el próximo párrafo. Amén. Pero ahora aparece otro grupo, una delegación de escribas, fariseos, que habían venido de Jerusalén. Estos hombres tenían mayor prestigio y autoridad que los escribas locales. Cuando un judío devoto, cuando un judío devoto venía a Jerusalén, descendía mientras que subía cuando viajaba a la ciudad santa. Estos examinadores oficiales tenían otra acusación más seria. Tenía al Beelzebú y estaba en liga con el príncipe de los demonios. Amén. Hasta ahí, papito. Gracias. Amén. Los escribas de Jerusalén, representantes de la autoridad religiosa, bajaban para investigar a Jesús. Ellos no creían que estuviese fuera de sí. Lo acusan de estar poseído por Belcebú. Usted ve la diferencia aquí entre los familiares de Jesús y entre los judíos de Jerusalén. Amén, los escribas de Jerusalén. ¿Cuál era la gran diferencia aquí, Jorge Crespo? No entiendo la pregunta. ¿La diferencia entre qué? Entre los escribas, el sentir de los escribas y los familiares de Jesús. Entiendo, todavía no caigo en la pregunta. Los familiares de Jesús estaban preocupados, ¿por qué? Por su salud, Sí, por porque la no había salud, porque no había comido. tal vez estaban preocupados por su salud mental, pero los escribas de Jerusalén no tenían ningún tipo de preocupación por Jesús. Lo que ellos estaban ahí era para acusar a Jesús de que estaba poseído ¿por quién? Por Belcebú. Amén. Su nombre, que significa señor de las moscas o señor de la casa, una forma de referirse a Satanás. Esta acusación es extremadamente grave. Atribuye al diablo la obra del Espíritu Santo manifestada en milagros y liberaciones de Jesús. Cuando el corazón se endurece ante la evidencia de Dios, se llega a confundir lo santo con lo profano, llamando mal a lo que es bueno. Hermana Marín, Isaías 5, capítulo 20. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. O sea, estos escribas acusaron al Señor de hablar en el nombre de Satanás. Una acusación muy, pero que muy grave. Papito, continúa la lectura. Déjame decir un comentario, Elio. Sí, Sí. ¿Tú me puedes ver, Elio, acá? sí. Pues sí, que alce la mano. Mira, hay que mencionar que Marcos aquí presenta estos tres grupos: el grupo de la multitud, la familia y los escribas, como tú estás diciendo. Pero algo que es bien importante recalcar, que aquí el ministerio de Jesús, en este Evangelio de Marcos, Marcos va directamente al inicio del ministerio público de Jesús, cuando, como tú has dicho, la oposición religiosa crece, ya es tan poco crecida, según Marcos. Acuérdense que son 4 evangelios, según Marcos, y la identidad de Jesús comienza a ser distorsionada.
para hacer y recalcar lo que dijo el pastor Helio, claramente los escribas lo que están haciendo es trayendo una acusación porque ya vienen escuchando los milagros de Jesús. Y usted tiene que marcar esto en sus notas. ¿Por qué? Porque la familia de Jesús piensa que había perdido la razón o no creían, punto. No creían. O sea, en otras palabras, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y uno de los suyos fueron la familia misma. Amén. La familia misma. Por eso Marcos utiliza como una estructura intercalada de estos tres grupos que comienza con la familia. Oiga esto, y yo siempre creo que una situación como esta, nosotros como hijos de Dios, cuando usted, y esto es un punto espiritual, cuando su familia esté en contra suya, no lo vea desde una perspectiva carnal, vea lo espiritual. Vea lo espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra los principados y potestades que están en las regiones celestes, hermano. Jesús enfrentó la oposición. Y me imagino yo, Helio, yo no sé si a lo mejor exagero un poco, que hasta la misma familia se burlaban de él. No lo dude, no No lo lo dude, dudé, porque Juan lo dice claro, porque ni aun sus hermanos creían en él. ninguno. Ujú, ujú. Amén, excelente, excelente comentario, pastor. El pastor Ayaro. Sí, también, también estaba ese estigma que nada bueno salía de Nazareno. Correcto. Eso era un estigma. So, el decir que de ahí salió un profeta era difícil creerlo. So, imagínate creer que el Mesías salió de ahí. Se hacía difícil porque Amén, estaba ese estigma. Ujú. amén, excelente. Excelente comentario, papito. Continúa con con la lectura. Amén. Replicándoles en parábolas o con dichos parabólicos, el primer empleo del término en Marcos, Jesús le dijo tres cosas. Primero, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Satanás es demasiado sabio para tolerar divisiones destructivas en su reino. Segundo, el expulse a Satanás debe ser más fuerte que él. De aquí que hay alguien más poderoso que Satanás. Jesús implica en el verso 27 que él mismo ha venido a entrar en la casa de un hombre fuerte para saquear sus bienes, más potente que Satanás. Él puede atarlo y despojar su casa. Esta es la razón por la que apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Amén, gracias, papito. Amén. Como dijo el pastor, Jesús no evita el enfrentamiento, sino que los llama y responde con sabiduría. Les habla en parábola, es decir, con ilustraciones para mostrar lo absurdo de su acusación. Si él estuviese echando demonios por Belcebú, entonces Satanás estaría trabajando contra sí mismo, frustrando sus propios propósitos. Su objetivo es controlar a los hombres por medio de los demonios, no liberarlos de ellos. O sea, exactamente como dijo el pastor Luis, no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre. Ese es el objetivo de Satanás, controlar la población y, si es preciso, controlar hasta los propios familiares de los hombres de Dios y mucho más de Jesús. Elio, Sí, y fíjate que estás diciendo algo que hoy en día todos nosotros tenemos que verlo y tenemos que prepararnos para esto. Acuérdense que el mismo Jesús en una ocasión dijo, no crean que yo he venido a traer paz. El evangelio de Jesús es confrontativo. Él mismo lo dijo, y vuelvo y lo repito.
No crean que yo he venido a traer paz. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesús es confrontativo, causa oposición, causa resistencia. Porque acuérdense que el enemigo lo que siempre quiere es encuentro, confrontación contra la verdad. O sea, no vaya a creer, y esto yo siempre lo tengo que recalcar, y todos nosotros lo tenemos que repetir. No crea que el evangelio de Jesús es peaches and cream, como decía el maestro mío. No lo es difícil. Aquí van a haber problemas, vamos a tener encontronazos, pero entienda que nuestra lucha no es contra mi familia, ni con el pastor, ni con el vecino, ni con fulano, ni con sultano. Es contra las potestades que están en las regiones celestes. Y el apóstol Pablo lo claramente en Efesios 6 lo marca y lo dice con todos los colores. Ahí están las cuatro rangos del reino de las tinieblas. Estamos viviendo en un momento que es crucial. Jesús es el ejemplo. Nosotros lo vamos a vivir. Y Elio, bueno, dale, que ahorita yo voy a comentar algo más en cuanto a la blasfemia, Amén. Satanás no puede luchar contra sí mismo. Si Jesús está destruyendo el poder de Satanás, es prueba de que él actúa por el poder de Dios, no el diablo. Cuando la mentira se levanta contra la obra de Dios, la sabiduría del Señor confunde a los acusadores. Cristo tiene la sabiduría y el poder suficiente para atacar las fuerzas del enemigo donde quiera que se encuentren, ya sea en los cuerpos o en las almas de los hombres. Está claro, pues, también que el objetivo de Jesús es entrar en la casa del hombre fuerte para apoderarse de sus bienes. Vamos para Efesios capítulo 4, versículo 8 y Colosenses 2, 15. Hermana Biblia. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. O sea, en la cruz del Calvario, el Señor ató al hombre fuerte, lo despojó de los bienes y ahora tú y yo podemos vivir en una libertad que nos otorgó la sangre preciosa del Cordero de Dios inmolado en esa cruz del Calvario. Por eso es que ya hoy no tenemos que temer al hombre fuerte. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es mucho más grande que el que está allá en el mundo. Vamos para Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya fueron expuestos. O sea que ya no, como dice el pastor, ya no pueden venir con truco. ¿Por qué? Porque él los expuso a la luz. Lo que el pueblo de Dios tiene que tener es got some Holy Spirit. ¿Entiende? El Espíritu Santo de Dios que nos guiará a toda justicia y a toda verdad. El diablo ya está derrotado. No debemos de temerle para nada. Amén. Si el reino de Satanás estuviera en guerra interna, se autodestruiría. Por tanto, la lógica de los escribas es incoherente. La división siempre destruye. Lo mismo ocurre en el cuerpo de Cristo. Una iglesia dividida no puede prosperar. El creyente unido a Cristo también puede vivir en esa autoridad espiritual. Vamos para Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Y esta cita la usó el pastor, la usé yo
en la predicación de poder y autoridad. Lo tienes, papito, léelo. Lucas 10:19. He aquí hoy os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Oh, gloria a Dios. Mire, nosotros le servimos a un Dios poderoso, un Dios todo poderoso. Y aunque el enemigo se levante como león rugiente, no hay que temer. Vamos a continuar con la lectura. Miriam, léete el próximo párrafo. Tercero y finalmente, Jesús proclamó una estremecedora advertencia contra los que atribuyen a Satanás las obras de Dios. De cierto os digo que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Comienza con la solemne afirmación de cierto, literalmente amén, la primera de los casos en Marcos, declaración que contiene una promesa sublime y la amonestación más seria posible, que todos los pecados serán perdonados, es la maravilla del Evangelio. Que uno está en peligro de cometer el pecado eterno es grave. Amén. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes algún día tuvieron el temor de que usted había blasfemado en contra del Espíritu Santo? ¿Por alguna duda o por algún malentendimiento? ¿Ustedes alguna vez tuvieron esa duda? ¿Verdad que sí? Por eso es que es tan importante conocer la palabra, porque no cualquier persona puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Usted tiene que tener un grado de conocimiento muy alto y tener unas experiencias vividas con el Señor para usted cometer ese tipo de pecado. Un recién convertido, pastor, ¿usted cree que un recién convertido puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Seguro que no. Seguro que no. Tiene que tener conocimiento previo. O sea, una persona, y yo entiendo tu pregunta, Eli. Esta pregunta, hoy estábamos hablando, Jorge Crespo y yo, un buen tiempo acerca del tema. Porque a nosotros se nos enseñó desde una manera errónea lo que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros creíamos que usted jugar a hablar en lengua, cuando usted jugaba hablando en lengua, le decían, estás blasfemando contra el Espíritu Santo? Y era puro disparate. No tiene que ver nada. El que yo diga rabacaba, anda, ¿cómo es? Rambo amarra la vaquita. Mira, eso es blasfemia. ¿Qué es eso? O sea, la blasfemia va más allá de lo que, o sea, según la explicación, y hoy o sea, vamos a hablar porque yo tengo mucho que puedo comentar sobre el tema, pero ninguna persona que no sea creyente va a entender lo que es la blasfemia. Por eso me preocupaba en el área de cuando Jesús le habla a los discípulos, perdón, a los escribas y a los fariseos, claro y tendido, que Jesús le está diciendo a ellos, lo único que no se perdona es la blasfemia. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Los fariseos y los escribas sabían lo que estaban haciendo? Eso es una buena pregunta, pastor. Exacto, esa pregunta no se puede contestar. Esa es una buena pregunta y en cierto punto la vamos a cubrir aquí. Amén, amén, amén. Sí, papito. Papito. Pregunta. Cuando yo sabía entre el bien y el mal, 1:16. entre el bueno y lo malo, yo no estaba cometiendo blasfemia no estando en los caminos del Señor, sabiendo lo que era bueno y malo. No, por supuesto que no. No. Por supuesto que no. No. Pastora Darwin, ¿quería decir algo? Podemos usar el faraón como un ejemplo de uno que siguió
endureciendo su corazón, viendo los milagros que Dios hacía y nunca se dio a una persona Mm, blasfemando al Espíritu Santo. Porque el Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. no, no, no. No, porque tiene que haber un conocimiento vasto y vamos a entrar y vamos a entrar ahora en esto. Jesús comienza con una declaración esperanzadora. Todos los pecados y blasfemias pueden ser perdonados. Usted ve que Jesús antes de darle el latigazo ya está pasando la mano. Amén. La gracia de Dios es tan y tan grande que alcanza aún a los peores pecadores. Vamos para Isaías 1:18. Mana Marín, léalo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Sin embargo, esta afirmación prepara el contraste con el pecado que no tiene perdón. Jesús define el pecado imperdonable. Y mira, esta es la clave. Atribuir al Espíritu Santo la obra de Satanás. Atribuir al Espíritu Santo la obra de Satanás. La blasfemia no es una palabra casual o una duda momentánea. Amén. Mire, hay veces que un predicador dice una cosa o alguien está hablando en lengua por allá y aquel cae reventado por allá y hay una manifestación y usted, el Espíritu Santo, usted sabe que usted tiene el Espíritu Santo, por eso es tan importante usted tener una relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le da ese discernimiento. Amén. No todo lo que dice aleluya y habla 2 y 3 lenguas y patalea es el mover del Espíritu Santo. Hay mucho emocionalismo allá afuera. Si usted tiene algún tipo de duda, ¿ok? Eso no es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y quiero hacer ese punto claro para sacar a alguien de cualquier duda que usted haya tenido. Amén. El emocionalismo no es, si usted cree que una persona está siendo emocional, eso no es que usted está blasfemando en contra del Espíritu Santo. ¿Me expliqué claro? ¿O alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Porque este es un tema muy sensitivo y queremos cubrir este punto bien, pero que bien claro. Quiero que estemos todos crystal clear. Sí, Molina. No entendí lo primero que dijiste, atribuir, no entendí eso, por favor, explícame. Ok. Por ejemplo, los fariseos decían que Jesús, ¿ok? Echaba fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. O sea, básicamente le atribuían la obra del Espíritu Santo a Belcebú, el príncipe de los demonios. Eso es blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Ya mismo te doy, pastor. gracias, ¿Y papi. por qué Jesús fue tan rígido con estos intérpretes de la ley? Acuérdense, esto no eran cualquier persona. Esto eran doctores de la ley. Eran intérpretes de la ley. Ellos estaban atribuyendo el poder del Espíritu Santo de Dios a Satanás. Y supuestamente estos eran los guías. Por eso Jesucristo le decía, ¡ay de vosotros! Ciego, guíate ciego. Sí, pastor. No, sí. Jorge,
En otras palabras, el pastor Helio te acabó de decir que en ese momento y en todos los momentos que los fariseos, ¿me está escuchando, Jorge? Yo no veo a Jorge Molina aquí. Está acá arriba. En todos los momentos que los fariseos, escribas, los religiosos, le decían a Jesús que ese milagro que había hecho, no lo había hecho él, lo había hecho Belcebú. Eso es blasfemia. Y ese es el único pecado que, según Jesús en la escritura, no se perdona. Y nosotros tenemos que hacerlo así y decirlo así. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado como nosotros. La palabra nos dice que juzguemos los espíritus, que juzguemos con justo juicio, tenemos que tener discernimiento. El Espíritu Santo nos dice que tenemos que ver el fruto. Hay muchas cosas que nosotros podemos, como hijos de Dios, sentarnos en una tarima de juez y empezar a señalar. Pues mire, no es nuestra posición hacer eso. Eso hay que dejárselo al Señor. Ahora, el maestro dijo ahorita algo bien importante. Sin la deidad del Espíritu Santo y la relación que tú tengas con el Espíritu Santo, a veces no, nos van a engañar. Y siempre nos van a engañar si tú no tienes el discernimiento del Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que nos guía a toda verdad? Ahorita lo dio el maestro. A toda verdad, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está activo en tu corazón, cuidado, porque el enemigo entonces puede estar haciendo algo y tú crees que sea Dios o el Espíritu Santo. Otra cosa. Ahorita, ahorita Helio dijo algo muy importante. Y esto es un tema, hermano, que hay que tenerlo, hay una línea bien fina, bien fina. Porque si vamos a Hebreos 6 y a Hebreos 10, que yo prediqué eso, qué sé yo, el autor de los Hebreos habla claramente acerca de este tema, pero con más fuerza. Con más fuerza. No sé si él se va a meter a eso ahorita. No sé si se mete ahí, porque vamos a estar aquí como 20,000 horas explicando eso. ¿Por qué? Porque Papito dijo algo bien importante. Todos nosotros, y ahorita ya lo también alzó la mano, todos nosotros en algún momento creíamos haber blasfemado contra el Espíritu Santo por muchas razones. ¿Por qué? Porque hay muchas malas interpretaciones dentro de la iglesia, porque muchos de nosotros nacemos y fuimos criados en un régimen religioso, etcétera, etcétera. Ahora, yo estudié con una persona en alguna ocasión y yo copié algo que es muy importante y se lo dije hoy a Jorge Crespo. Si tú sientes temor, arrepentimiento, preocupación, pues mira, siéntete tranquilo, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo te da remordimiento de pecado. Cuando tú no tienes remordimiento de pecado, hermano, ahí hay un problema bastante serio. Porque todo lo que estamos haciendo, llega el momento, Romanos 1, que nos entrega, dice claramente ahí el autor de Romanos, Pablo, los entrega una mente reprobada. Ay, Dios mío. El hecho de que el corazón aún responda al Espíritu Santo muestra a ti, hijo de Dios, que Él todavía está obrando en ti. Ahora, si tú te atreves, por eso hay que tener cuidado, hermano. Yo le decía a alguien hoy, aguanten la boca, porque uno puede cometer un pecado a sabienda. Mejor es callarse. Mejor es callarse. Dejen eso. Aguanten. Porque cuando tú le das a Satanás la obra del Espíritu Santo que está operando en ti, ahí hay un grave problema. Y yo creo que ninguno de nosotros, hermano, y te lo digo con toda honestidad, todos nosotros amamos a Dios y tenemos al Espíritu Santo, no vamos a caer en una trampa así, un error así. Y esto es, aunque es un tema que mete miedo, qué sé yo, pero si tú tienes al Espíritu Santo activo, hermano, no hay break para eso. Gracias, Elio. Amén, excelente, pastor. Pastora Yaroli, ¿tú querías decir algo?
Sí, ¿cómo cometemos blasfemia hoy en día? Esa está buena. Mira, para cometer la blasfemia en contra del Espíritu Santo, según Jesús dijo, hay una sola manera. Y él lo explicó. Hay una sola manera. Atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. Me explico. Por eso el pastor dijo algo muy contundente. Y ese punto lo vamos a tocar adelante. Si usted no está seguro, mejor cállese la boca y no diga ningún tipo de comentario. ¿Ok? El cristiano, siervo de Dios, sierva de Dios, no tiene que preocuparse. Si usted está viviendo una relación con Cristo a verdad, de verdad, de verdad, de verdad, usted no tiene que preocuparse de eso porque el Espíritu Santo lo va a guiar. Ahora, si usted dice, eso no fue el Espíritu Santo, Mm, eso no fue el Espíritu Santo, ese predicador está poseído por Satanás. mm. Ese predicador está poseído por Satanás. Esa curación no fue el Espíritu Santo, eso fue un milagro de Satanás. Jesucristo te dio la explicación. Eso fue lo que hicieron, eso fue lo que hicieron los escribas que vinieron a acusar a Jesucristo. Ahora, el mejor consejo que yo le puedo dar en el amor de Cristo es, si usted tiene algún tipo de duda, preséntelo al Señor en oración Amén. y el Señor le va a aclarar a través del Espíritu Santo y su búsqueda todas sus dudas. Mejor si usted no está seguro, no diga nada mejor. Amén. Mejor no diga nada. Vamos. Elio, una cosa más. ¿Me permites leer esto? Es que me Sí, permites leer Hebreos 6. sí, sí, léelo. Por Hebreos 6, versículo 4 al 6. Mira qué contundente este verso. Porque es imposible que los que una vez fueron, escuchen esto, hermano, hay que tener cuidado con pisotear la sangre de Cristo. Porque es imposible, mira cómo el autor habla, imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, van siguiendo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En otras palabras, esto es un versículo, hermano, que al leerlo, nos deberíamos todos meter más con Dios, porque aquí claramente dice que en este punto crítico es la apostasía. En este punto crítico y recayeron, eso es apostasía. Significa apartarse conscientemente de la fe después de haberla conocido. Eso es apostasía. No Oiga que cayeron esto. en tentación, ¿verdad, pastor? ¿Ah? No que cayeron en tentación. No es que cayeron en tentación, que se apartaron y pisotearon la sangre de Jesucristo. A sabienda. A sabienda, porque dice ahí tantos adverbios, gustaron, sabiendo, tú sabes, y mira, y si va al capítulo 10, que a mí me encanta el capítulo 10, porque aquí el capítulo 10 en el versículo 26 habla de pecar voluntariamente, pisotear al Hijo de Dios, tener por inmundicia la sangre del pacto, afrontar al Espíritu de gracia. 4 puntos que son horribles. Yo no sé cómo se le puede llamar eso, porque blasfemia, yo no sé qué otro.
¿Qué otro pecado haya? Porque eso es tremendo. Si tú vas al capítulo 10 de Hebreo, versículo 26, lo voy a leer. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley, aquí dice Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Vamos a apagar Amén. el micrófono aquí. Eso está excelente, excelente, excelente. Ahora, Jesús dijo claramente que todos los pecados le serían perdonados al hombre. Vamos para Ya no quiere Marcos. decir, ya no quiero que, Y yo sí, creo que ya al Salomón, sí. ya mismo le voy a dar un break para que pueda hacer su comentario. Pero ya lo da tu comentario a lo que yo busco el texto bíblico. Siguiendo lo que el pastor estaba hablando en el libro de Hebreos, sabemos que Jesús envió el Espíritu Santo to convict us, para darnos convicción. So es el Espíritu Santo el que te trae a los pies de Jesucristo para que tú aceptes a Jesús y lo que él hizo por ti en la cruz. Si tú aprendes eso y lo rechazas y sigues rechazando lo que el Espíritu Santo te está diciendo, para mí eso es blasfema. Ok, eso. Porque tenemos el Espíritu Santo para darnos convicción, para aconsejarnos, para guiarnos, para ser testigos y para santificarnos como hijos de Dios. So, si no recibimos el Espíritu Santo para que haga todo eso en nosotros, para que podamos llegar al cielo, entonces estamos blasfemando en contra de él. Mire, bueno, estoy un poco shaky en la opinión, en la opinión, porque vamos para Marcos, vamos para atrás para Marcos capítulo 3 y vamos para el verso 28. Marcos 3:28. Y dice, Marcos capítulo 3:28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados. Dice, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y la blasfemia, cualesquiera que sean. Jesús está siendo bien específico aquí. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. O sea, Dios es el Padre celestial. Todos somos hijos del Padre, los que hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo, somos salvos por fe o estamos de camino a la salvación. Amén. Jesús fue claro y dijo que a algunos le da 30, algunos producen 30, otros 70 y algunos 100, algunos producen 10. ¿Entiende? Pues el nivel de la relación de Dios
con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo que pueda tener Pastor Luis, no se puede comparar en el nivel de la relación que un recién convertido o un cristiano que no esté bien afincado en la palabra. Y yo le hablo por mi propia experiencia, ¿ok? Yo entraba y salía, pero no era por gusto, era porque estaba atado. Estaba atado, iba, me arrepentía, lloraba. Había en mí un cierto remordimiento por los pecados que cometía, pero no había el arrepentimiento total, la metanoia, el cambio de mente y de gobierno. Y yo estuve en un proceso como de 7 o 8 años, ¿verdad que sí? Como 7 o 8 años que me levantaba y después caía reventado. Me levantaba, caía reventado, salía de la iglesia y me iba para el Copacabana. Mira qué cosa loca. Pues entonces salía del Copacabana, llegaba a los 2 días, hecho una etcétera. El domingo me levantaba, iba para la iglesia llorando como una Magdalena y era como un círculo vicioso. Ahora, yo no estaba pisoteando la sangre de Cristo. No, nada que ver, nada que ¿Entiendes? ver. Eso Yo no no es. estaba, Eso yo no no es. estaba, no, pero quiero dar Sí. un ejemplo para que nadie se vaya a confundir. Para uno pisotear la sangre de Cristo, ahora vamos a entrar al arroz con habichuela. Para tú pisotear la sangre de Jesucristo, número uno, tú tienes que haber experimentado el Espíritu Santo y estar con seguridad, tener el conocimiento de la palabra y después tú decir que todo lo que tú viviste fue una mentira, que no fue el Espíritu Santo obrando en ti, que fue Satanás mismo. ¿Entiendes? Eso. Eso es lo que Jesucristo está explicando aquí. Por eso es que Él es tan claro y dice que todos los pecados le serán perdonados al hombre. Y a los únicos que le dijo esa advertencia, ¿a quién fue? A los escribas, que eran los intérpretes y doctores de la ley. Él nunca se lo dijo a una persona común y corriente. Por eso es que un cristiano común y corriente, para blasfemar en contra del Espíritu Santo, tiene que haber un alto riesgo. Por eso es que la palabra dice que no te conviertas maestro, porque tendrás aún mayor condenación. O sea, ser maestro de la palabra del Señor conlleva un peso enorme, porque si tú enseñas la palabra del Señor erróneamente, tú vas a ser condenado con mayor condenación. Sí, pastor. Sí, no, o sea, Hebreos 6 y 10 lo explica claramente, la apostasía, que es diferente a una persona que no ha tenido un cambio de mente. Eso estamos hablando de dos puntos totalmente, y yo creo que el maestro lo ha traído con mucha elegancia. Ahora, creo que debimos haber explicado, Helio, yo creo que tú lo tenías por ahí, pero lo pasaste. ¿Qué significa la palabra blasfemia antes de hablar de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque blasfemia, cuando tú lo buscas, exactamente es dañar, herir y perjudicar. Lo acabo de buscar ahora. Tú puedes blasfemar en contra de tu hermano. Tú puedes herir a tu hermano. Y tú no estás cometiendo un pecado. Tú, o sea, cuando vamos a la palabra blasfemia, viene del griego blasfemia, que está compuesta por dos partes. Número uno, blapto, dañar, herir y perjudicar.
blasfemé, que significa palabra, reputación o fama. ¿Ve? Es una palabra compuesta. Literalmente, blasfemia significa literalmente hablar para dañar la reputación de alguien. ¿Ok? Eso será perdonado, que ese es el texto que tú leíste antes. Eso será perdonado. Eso se perdona. Lo que Jesús está haciendo claro y contundente. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, y Que eso lo vamos, y eso lo vamos a explicar al terminar el comentario que tengo. eso era todo, pa. Eso es todo. Excelente, pastor. Sí. Mire, la blasfemia no es una palabra casual o una duda momentánea, sino una actitud persistente de rechazo a la verdad divina. Es un endurecimiento tan profundo que la persona resiste al espíritu de forma consciente y deliberada, cerrando toda posibilidad de arrepentimiento. Eso es la blasfemia del espíritu. Mire, usted se cierra tanto en su incredulidad y usted persiste a la verdad del Espíritu Santo y es algo deliberado. Es algo deliberado. No es que caíste en tentación o no es que te sientes atado. No, 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 no. No es nada de eso. Ya me voy contigo, Jorge. El perdón está disponible para todos, pero quien rechaza la única fuente del perdón se excluye a sí mismo. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia Eso. y de juicio. No es que Dios no pueda perdonar, sino que el hombre no quiere ser perdonado. Crespo. Yo cogí una nota y yo hice una nota después que hablé con el pastor esta mañana en una conversación que tuvimos acerca de esto. Y la quiero leer cortita, la quiero leer a ver si yo estuve bien. Yo puse, la blasfemia significa rechazar de manera consciente y persistente la obra de Dios, atribuyendo al mal lo que viene del bien. Amén, amén, Eso amén. es. Seguro que sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a continuar para tratar de salir de este punto. Oye, está interesante la clase, ¿verdad que sí? Tacho, está brutal. Me Tremendo. encanta. Vamos para los últimos dos párrafos, Virgen, si los puede leer. Amén, bendecidos. ¿Qué es el pecado imperdonable? La respuesta está en la misma explicación de Marcos, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Los escribas habían atribuido las poderosas obras de Jesús a Beelzebú, en nombre de un corrompido dios pagano que los judíos de la época habían aplicado a Satanás. Atribuirle al poder del diablo la obra del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús era exhibir una ceguera espiritual sin esperanza. Equivalía a llegar a ser culpable de un pecado eterno y por lo tanto reo de juicio eterno. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice mal, sé tú mi bien, ha vuelto su rostro hacia las tinieblas y la espalda a la luz. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. La predicación. Para ahí un momentito, vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2:11 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2:11 al 12. ¿Lo tiene, Miriam? Léelo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Wow. Esto es lo que el pastor estaba hablando. Bueno, ¿en serio? Que comenta, pastor, ahí. Que tírale. No, porque estamos leyendo, estamos tratando de suavizar la cosa, pero lo que metiste aquí una yuca aquí, mi hermano, que estoy atragantado. Yaro. O sea, sí. Pero Pastor Elio, esto fue lo mismo que en el principio pasó ayer en la clase con el faraón. Amén. Que él tenía el corazón duro, el corazón duro, el corazón duro, y después el Señor le puso el corazón duro, porque le estaba enseñando milagro tras milagro tras milagro, y él no quiso ver la verdad. Se negó. Y después le puso el corazón duro y lo dejó ahí. Ya para el faraón no hay salvación. No. Y eso por eso yo digo que lo podemos usar a él como un ejemplo. Yaro. Era Dios el Padre, no el Espíritu Santo, pero creo que lo podemos usar. Y acepto acepto la corrección. Sí, sí, seguro que sí. Seguro que sí. La verdad que estaba tratando de conectar el antiguo con el nuevo, pero conecta. Pero, pero yo quiero, o sea, ¿por qué razón estás usando al faraón que tenía 1200 dioses? ¿Por qué se usa una persona, o sea, en el contexto espiritual estamos hablando? O sea, vamos a hablar, o sea, en cuanto a lo que Jesús está diciendo a un grupo de religiosos que conocen los profetas, que conocen esa palabra de la Torá, del Pentateuco. Este grupo de religiosos la sabe y la conoce. Y saben que venía un Mesías. Este grupo de religiosos saben, igual como en el día de hoy, hay muchos religiosos que conocen. Ahora, el faraón, que claramente significa la oposición en el día de hoy, una persona que no conoce la verdad de lo que es el contexto espiritual. ¿Por qué tú lo traes? O sea, lo que quiero saber, ¿por qué lo traes a este punto de blasfemia contra el Espíritu Santo? O sea, yo no veo en realidad la correlación que hay entre uno y el otro. Porque Dios el Padre estaba tratando en el principio con el faraón para que lo viera a él como el Dios verdadero. Y faraón nunca quiso verlo porque él quería continuar creyendo en los dioses ajenos y a él mismo como un Dios. Y nunca quiso aceptar la verdad, que hoy en día el que no acepta a Jesús como la verdad, como que el que fue y murió por ti en la cruz, no va a entrar al cielo. Tú necesitas primeramente aceptar a Jesús, pasar por la convicción y seguir por ahí para abajo guiando, santificando para ser un hijo de Dios. Amén. Mira, yo voy a poner el punto intermediario, ¿ok? Yaro, como dimos la clase, Yaro dio la clase ayer, y esta clase tiene que ver con el corazón endurecido, pues el corazón del faraón estaba súper endurecido, aunque Dios se le reveló por señales, pero él estaba tan ciego que no quería aceptar eso. Ahora, el punto del pastor es válido, porque el faraón era un egipcio, no conocía el Torah, no conocía, en fact, el faraón le dijo a Moisés, ¿y quién es ese Dios? Como que, como si yo no conozco a ese Dios, pero Dios sí bregó con el faraón y el faraón endureció su corazón. Ahora, podemos utilizar lo que la pastora Yaro dice para la parte del corazón endurecido, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿ok? Tú tienes que conocer. Un previo conocimiento. Tienes que conocer la ley, los profetas, tienes que conocer al Espíritu Santo, tiene que haber una relación, aunque los escribas no tenían ningún tipo de conocimiento del Espíritu Santo, pastor. No. Pero y nadie.
y nadie nadie que estaba allí, nadie que estaba allí. O sea, si lo vamos a llevar ahí, a ese nivel, claramente no había conocimiento pleno, no había el cambio de mente. Ahora, Romanos 1, 24, 26, 28, claramente el apóstol habla acerca de que Dios los entregó a sus pasiones, ¿verdad? Desordenado. Le endurece el corazón también, endurece el corazón, cuidado, pero ya aquí está la gracia. Entendamos esta parte. En Éxodo 9:12, cuando Jehová endurece el corazón del faraón, había un propósito establecido exactamente para un pueblo. ¿Lo podemos traer? Seguro que sí, lo podemos traer. ¿Cómo no? Lo podemos traer. Ahora, ¿por qué yo decido, que es mi pregunta, por qué yo decido otorgarle al enemigo el milagro que Dios ha hecho en mi vida? Vamos a ver. Eso no lo hiciste tú, Dios. Eso lo hizo esta cosa. ¿Por qué yo decido hacer eso? Vamos a ver. Tengo que haber tenido algún encuentro previo con Dios. Lo que estamos hablando es que la comparación, que aunque es válida, Yaro, aunque es válida, puede ser válida, pero no lo podemos traer al contexto de la blasfemia. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo, tú tienes que saber y entender de antemano qué era. Y yo hice la pregunta al principio, Helio, ¿sabía claramente los escribas que estaban blasfemando contra el Espíritu Santo? No, yo lo dudo. Yo dudo plenamente que ellos supieran que estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Digo, dígame si no me corrigen, pero o sea, el sentido común aquí, el sentido común, el sentido lógico para mí me dice claramente que todo es posible. Y no, es más, yo le dije hoy a Jorge Crespo, le dije, Jorge Crespo, ¿y qué pasa si el Señor quiere sacar el infierno completo y llevárselo al cielo? ¿Quién soy yo para oponerme a eso? ¿Quién soy yo para ponerme a...? Es que nosotros estamos especulando una situación por lo que estamos leyendo. Amén. Jorge Crespo. Jorge. Yo tengo una pregunta. Yeah. Si los fariseos y los escribas, ¿verdad? No tenían el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué ellos decían que Jesús blasfemaba? Porque básicamente ellos eran los maestros de la ley. Ellos eran los doctores. Ellos estaban supuestos a instruir al pueblo a toda justicia y a toda verdad, pero Sí. no lo estaban haciendo. Pues entonces ellos básicamente, el Señor le dio a Moisés 10 mandamientos. Y de esos 10 mandamientos le añadieron 613. 13. Pues imagínense, ¿para qué? Habían como 300 mandamientos morales, ¿verdad? Sí, no, 247 eran positivos, que eran y los otros eran morales. Y los otros eran morales. Morales. Imagínense, toda esta carga que ellos le pusieron sobre los hombros del pueblo. ¿Usted cree que ellos estaban haciendo justicia y verdad? No, ellos no estaban haciendo justicia y verdad porque Jesucristo mismo se lo dijo. Ustedes cuando salen a ser prosélitos pueden viajar hasta lejos para ser prosélitos y cuando logran hacer un prosélito lo hacen doble veces hijos del Gana, peores, 2 veces peores que ustedes mismos. Y eso fue lo que Jesucristo dijo. Por eso fue que él dictaminó con tanta gravedad en contra de estos escribas que fueron a atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Y Elio, ¿sabe que es que yo tengo tantas preguntas que hacerle al Señor? Estábamos hablando, Yaro y yo, ayer, ¿sabe? A lo mejor cuando lleguemos allá se nos olvidan las preguntas, no vamos a tener tiempo para preguntar. Pero una de las cosas que podemos hoy en día, hablando sobre este tema, es
Por ejemplo, la rebelión de Coré. La rebelión de Coré. ¿Qué pasó con esa gente? Esa gente se los tragó la tierra, salió un fuego de la tierra y se los tragó vivo. Vamos al Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. ¿Qué pasó? ¿Por qué cayeron muertos? Se endureció el corazón a esa gente. ¿Sabe? Hay tantas cosas que podemos traer hoy en día acerca de esto. Pero mira, Jesús fue claro y dijo, lo único que es imperdonable es la blasfemia, herir al Espíritu Santo, blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Excelente, pastor. Miriam, tú tenías tú alzaste la mano. Bendito, Miriam está hace rato ahí. Mira, es que es terrible esto. Yo pienso, ¿verdad? Mirando aquí o escuchando que ninguno, ¿verdad? Para mí blasfemó tampoco. La diferencia del faraón y de los fariseos es que el faraón, pues como dijo el pastor, creía en muchos dioses y hasta ellos mismos en su momento le dieron vida a las serpientes también. Fue ese caso, ¿verdad? Sí, porque Dios se lo permitió. Como Exacto. con la pastora, Entonces, al él creer en tantas cosas, en tantos dioses y tantas cosas, él pudo haber pensado también que fue uno de ellos, ¿verdad? Pero que también lo dijo, y ese Dios cuál es, ¿verdad? Porque no lo conocía. Pero los escribas estaban esperando. Ellos estaban esperando el Mesías. Ellos sabían la palabra. Ellos pasa que no la vivían. Estaban tan ocupados. Y ahí es donde está el punto, que ellos conocían la palabra. Ellos la conocían, pero no estaban tan ocupados en lo de ellos que en la espera misma. Y no vieron, estaban ciegos. ¿Y tú no crees, Miriam, Elio, Yaro, que a lo mejor el enfrentamiento, el que Jesús los confrontara a ellos ahí? O sea, ahora me llega hasta la mente. Al Jesús confrontarlo y decirle, lo único que no se perdona es que tú me estés diciendo a mí que esto lo está haciendo Belcebú. Y que ellos hayan dicho, bueno, espérate, vamos para atrás, vamos a retroceder y vamos a entrar en la realidad. Porque un testimonio como el que tú dijiste ahorita, tuyo, el mío, que son casi idénticos, mano, si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta y él te restaura y siempre él va a estar ahí para restaurarte. La blasfemia es claro, blasfemia contra el Espíritu Santo, no blasfemar contra tu hermano, ¿sabes? Eso se perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo es algo más allá, más fuerte. Nosotros estaremos sabiendo, que fue mi pregunta ahorita, yo estaré sabiendo, yo tendré la fuerza para otorgarle a Satanás, el Señor lo reprenda, lo que ha hecho Jesús en mi vida. ¿A qué nivel yo llego? ¿A qué nivel yo llegaría de locura para ponerme en esa posición? No sé si me estoy dando a entender. Porque yo estoy tratando de que mi humanidad se abra a esta locura de uno otorgarle al enemigo lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es una cosa increíble. Sí, pastor, la única manera que eso puede suceder es un endurecimiento tan profundo que la persona resiste al espíritu de forma consciente y deliberada, cerrando toda posibilidad de arrepentimiento. Ya lo dijiste. Carolina, tú tenías un comentario que iba a decir. Ok, Miri. Eso fue lo que le pasó a estos escribas. Exactamente eso. Tenían el corazón endurecido porque hubieron otros que sí vieron, pero también la posición y que tenía en aquel momento, tuvieron temor, miedo a aceptar y seguir a Jesús. Amén, sí, y lo que sucedía con estos escribas y con los fariseos, o sea, todo esto, que ellos no estaban teniendo al Dios espiritual, ellos lo que querían era un reino terrenal. Eso básicamente es lo que ellos querían. Ellos querían el derrotamiento del imperio
romano. Eso. Básicamente, ellos jamás iban a aceptar a un Mesías que viniera manso y Eso. humilde a tratar de rescatarlo y que de su condición espiritual, porque ellos creían que ellos eran salvos por ser hijos de Abraham. Y ahí es donde está, sí, pastor. Elio, y otra cosa que me llega, que nosotros hemos, yo, Luis Avilés, y con, ¿cómo se llama? Con mucha respeto lo digo. Cuando yo comencé a leer la Biblia, yo creía que habían buenos y que habían malos. Es como los cuentos de los indios y los vaqueros. Esa es la manera que yo como un niño lo veía. Por ejemplo, yo siempre creí en que Dios es Dios, era el bueno y que el diablo era el malo. O sea, eso es lo que estamos siempre viendo. Eso es lo que se nos ha enseñado y esa es la realidad. Pero que todo el que no sirva en la Biblia a Jehová se va para el infierno. Que Nabucodonosor está en el infierno. Que diantre, que todos esos reyes malos se fueron para el infierno. O sea, esa es la manera que yo he visto, yo veía siempre los sucesos en la Biblia. Que Poncio Pilato está en el infierno, que César, que los Herodes están en el infierno. O sea, esa es la manera que nosotros siempre lo hemos visto. ¿Y qué tal si cuando lleguemos al reino de los cielos nos den sorpresa? Porque si lo único que no se perdona es la blasfemia, que yo lo creo, porque está escrito, ¿en dónde queda la misericordia de Dios y su señorío? Y fue lo que yo le dije hoy a Jorge Crespo. Jorge Crespo, nosotros podemos quizás tomar todo esto y crear un juicio sobre esto y 20 cosas. Pero si Jesús dijo que lo único que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿usted cree que después de Jesús haberlo dicho, él va a retroceder su palabra? Jamás. Jamás. Pero que Dios tenga misericordia del ser humano en toda su naturaleza, lo tiene. Lo tiene. Ahora, la palabra no puede mentir, porque cuando Él dice que Él los entrega a una mente reprobada, que Él endurece el corazón, hermano, son palabras mayores, son palabras mayores. Esta clase, esta clase está muy silenciosa. Sí, sí, pastor, y fíjate, en 1 Pedro 4:18 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, nosotros vamos de camino a la salvación. Eso es. Somos salvos por fe. Amén. Somos salvos por fe. Amén. Si usted tiene la creencia Amén. de que Jesucristo, el Espíritu Santo, lo levantó y resucitó de entre los muertos, y usted cree que Él resucitó al tercer día y que a través de su sangre sus pecados fueron limpiados, ¿por qué tú no puedes llegar a obtener la salvación? Ahora, aquí este texto de 1 de Pedro 4:18 te da una clave. ¿A dónde aparecerá el impío? El impío. Que eso es falta de piedad. Ajá. Y pecador, porque hay muchos cristianos que tienen título de cristiano, pero no tienen piedad, para no llamarlo impío.
no tienen ningún tipo de misericordia ni ningún tipo de piedad. Virgen, termina de leer para darle cierre a este punto. La predicación antiescritural sobre este texto ha causado mucho daño a almas sensibles. Nadie ha cometido el pecado imperdonable si está preocupado por ello. Con esto no queremos restarle importancia, sino solo pensar claramente en cuanto a la grave amonestación de Jesús. Si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. Al acusar a Jesús de echar demonios por el poder demoníaco, cuando era en realidad por el poder del Espíritu Santo, llamaron en efecto demonio al Espíritu Santo. Muchos de los que insultaban a Cristo en la cruz hallaron misericordia. El Señor oró, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero esto era blasfemar contra el Espíritu Santo. Es decir, hablar mal de él al achacar a un espíritu inmundo lo que se hacía por el poder del Espíritu Santo. O sea, el dedo de Dios. Lucas 11:20. Y quienes rechazan este dedo se niegan fatalmente a ser salvados por el brazo omnipotente de Dios. Isaías 59, del 1 al 2. Y aquí tengo 5 puntitos rapidito. Cuidado con endurecer el corazón ante la corrección del Espíritu Santo. Hebreos 3, del 7 al 8. Número 2. Discierne la obra de Dios antes de juzgarla. Si no lo entiende, no digas que es del enemigo. Proverbios 17:28, Mateo 22:29, Juan 1:5, Primera de Corintios 2:14. Número 3. Valora la gracia del perdón. Solo quien escucha la voz del Espíritu Santo puede verdaderamente arrepentirse. Juan 16:8. Número 4. Mantén sensibilidad espiritual. Y esto se puede usar Juan 16, del 8 al 13. Número 5, para terminar, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un error ocasional, sino una rebelión continua y consciente contra la verdad de Dios. Pastor, yo creo que esta clase la deberíamos de... Sí. Si alguien tiene alguna opinión o alguna pregunta, si no, pues el pastor Luis con nosotros. Aleluya. Oye, tremenda clase, de verdad. Esto pica y se extiende y creo que que son temas que son interesantes, que hay que tocar, porque tenemos que saber y tenemos que entender todos estos misterios que encierra la palabra del Señor. Gracias, Pastor Elio, por esta maravillosa clase.